Estamos de vuelta platicando sobre el periodismo impreso. ¿Está desahuciado? ¿Tiene futuro? Platicamos con los periodistas Marco Lara Clar y también Héctor Zamarrón. Y quedó esta pregunta, Marco, en el tintero. ¿Qué pasaría si un día los gobiernos federal, estatal, decidieran retirar pues, de inversiones la pauta publicitaria a los diarios? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay dos pautas, una legal y otra informal. Entonces, una son los convenios de publicidad y otras son los portafolios. Eso es público. Para los convenios de publicidad, para que el público entienda de qué tamaño son los convenios, tendría que conocer la lista que dio a conocer a partir de una petición de información la presidencia sobre los contratos de publicidad con instituciones del gobierno federal. Es increíble, esa lista es impactante de lo que el gobierno federal, y yo creo que es apenas una minucia. Por otra parte, yo creo que en el proceso de concentración corporativa de los medios en México, básicamente los medios van volviéndose, sobre todo los impresos, van volviéndose arietes del poder económico. Tenemos el grupo empresarial Ángeles, es decir, de todo el grupo que está en la industria hospitalaria, hotelera, el 13% lo constituye Grupo Imagen. Entonces es un grupo subsumido en un gran corporativo y eso desde luego determina. Y así como hay unos medios periodísticos impresos que están así, otros pues están en la publicidad exterior, en los convenios de abastecimiento de equipamiento militar a la Sedena, o sea, realmente los negocios de los empresarios de medios en México, cada vez la parte mediática va quedando subsumida a una serie de intereses corporativos de gran envergadura y por otra parte en lo que toca las cifras pues no se conocen. Hay un padrón de medios, como decía, de gobernación, que es un padrón bastante increíble, como decía, a la alta o a la baja, y los medios no publican sus tirajes, los medios impresos, ni publican de quién reciben dinero, ¿no? Que debiera ser algo, uno iría a la página de internet y ver la información corporativa y ver todo esto. Entonces, pues lo que tenemos es un problema de opacidad, de concentración corporativa y de alta dependencia del dinero público por vías formales o informales. Héctor, Marco ha puesto dos temas sobre la mesa. Uno, la dependencia económica tanto pública como privada. Esto ha puesto en desventaja a los medios tradicionales frente a los digitales, cuya producción es económica y rápida. Y en segunda instancia, el número de lectores ha disminuido, ha disminuido la venta de impresos, de ejemplares directos. Empiezo por la última pregunta. Creo que estamos en el mejor de los mundos posibles porque ya no solo vendemos ejemplares de papel, la mayoría de los medios, de los grandes medios de este país, estamos metidos en procesos de digitalización como toda la sociedad. Internet vino a transformar la manera en la que hacemos los periódicos, sí, pero también la manera en la que se gobierna, en la manera en la que se administra la medicina, en fin, todo está permeado por la nueva transformación digital. Así que nosotros somos parte de ese proceso. Yo lo que creo que hoy en día habría que preguntarse es, ¿un empresario volvería a fundar un periódico o haría una redacción digital? Probablemente una redacción que tenga múltiples salidas, porque los periódicos los lee en promedio una generación que tiene entre 40 y 45 años, pero así ha venido siendo desde hace 15 o 20 años, no ha cambiado. Si tú dirías, bueno, pues esa generación hasta que se muera va a seguir leyendo el periódico, te diría los periódicos van a vivir 40 años, sin embargo yo creo que más bien se están transformando. Ves los medios europeos y los grandes medios estadounidenses, lo que estamos haciendo en la mayoría de las partes es buscar migrar hacia contenidos diferentes en los periódicos, darle más profundidad a los temas, tratar de dejar de lado lo que era el reporte de los hechos cotidianos de los que se ocupan ahora el minuto a minuto en internet, ¿no? Hay que darle la interpretación, ayudar a que la gente comprenda mucho mejor los procesos, hacer una mucho mejor edición del material. Yo diría que eso es la parte de la lectoría, y de la parte empresarial, pues tenemos que transformarnos. Las empresas de publicidad hoy en día siguen invirtiendo más en papel que en web.
y más en tele que en papel y en web. Eso se va a transformar. La televisión antes teníamos unas cajas de este tamaño y ahora son pantallas planas, ligerísimas, inteligentes. Entonces, el mercado de publicidad tiene que transformarse también, así como se está transformando toda la industria de medios. En una democracia consolidada, Marco, no México, porque quizás nos has dado ya tú la respuesta adelantada con lo que hemos platicado, pero en una democracia consolidada, ¿tú ves a un empresario hoy invirtiendo en un nuevo periódico solamente impreso? Mira, yo voy a recordar lo que dijo Sulzberg, el nieto del fundador de New York Times, en la cumbre en Madrid, donde el Grupo Prisa hace unos 3 años reunió a quienes habían recibido los 200,000 cables de Wikileaks, o sea, BBC, Der Spiegel, The Guardian, Washington Post, New York Times y el propio País y Le Monde. Y Sulzberg dijo algo que resume este debate. Dijo, en última instancia, el gran desafío de los medios es cómo hacer para devolver al genio de la gratuidad a su botella. Entonces, ese es el punto, es decir, en lo que tiene que ver con las corporaciones, uno pregúntese, en México no se sabe de tirajes, no tenemos idea de lectoría. En efecto, han subido los tráficos web, básicamente el breaking news, sí. O sea, lo que yo llamo las noticias para tercero de primaria, no tiene ninguna complejidad, es un hilo de noticias a tontas y a locas, que lo mismo va de Britney Spears a una persona que apareció en Polanco asesinada. Entonces eso es básicamente el hilo. Ahora, en una democracia lo primero que tendría que haber es un equilibrio del sistema de medios. El sistema de medios de México es legalmente corporativo y concentrador. Entonces tendría que haber un subsistema de medios públicos reales vigoroso y competitivo, como el modelo alemán. Sí. Un sistema de medios sociales y comunitarios vigoroso, como el modelo que se está construyendo en Chile. Un sistema de innovación como el que ocurre, por ejemplo, en Vietnam con la televisión educativa o en Japón, y unas empresas de medios adecuadamente acotadas y no esas empresas voraces que tenemos que básicamente en términos del derecho a la información son realmente inútiles. Puedo poner montones de ejemplos, por ejemplo, un tema al que yo me dedico que es la información sobre justicia y seguridad. Yo puedo sostener a la luz del análisis del discurso que en México los medios corporativos básicamente desinformamos al público sobre los temas de la justicia, de la seguridad, de la delincuencia organizada, porque nuestras entradas de información, nuestros nodos de entrada son del gobierno. Básicamente dependemos de los boletines, de las conferencias de prensa, de las presentaciones y de las filtraciones. En suma, lo que estoy diciendo es que en una democracia lo que se tendría que democratizar es el sistema de medios, ¿no? Para hacer un sistema contrapesado donde no estemos solamente sometidos al ruido mediático al que nos exponen las corporaciones, ¿no? Es durísimo, Héctor. ¿Estamos desinformando a los periodistas? Bueno, yo creo que no. Yo discrepo de Marco porque pondría un ejemplo, simple y sencillamente. Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando nos despertamos con una guerra un día que causó decenas de miles de muertos, no había manera de contarlos. ¿Qué hicimos en Milenio? Pues empezamos a contarlos con nuestros recursos y publicamos un recuento de muertos mensual, hecho con base en reportes periodísticos, en reportes judiciales, en reportes de nuestros corresponsales, y se volvió un referente, o sea, a tal grado tal que el propio gobierno tuvo que hacer su propio recuento, y causa de conflicto también entre Milenio y el Estado. Así como esa solución, creo que en distintos medios, cada periódico hace lo suyo, contribuimos en general. Quisiéramos más, por supuesto. Claro, aspiramos a mucho más. Yo me encantaría tener un panorama de medios diferente, pero también me encantaría tener una democracia mucho más consolidada y pleno respeto a los derechos humanos y crecimiento que permitiera el pleno empleo. Pero esto es lo que tenemos y a partir de aquí trabajamos. Y con base en esto yo te diría, hay muy buen periodismo en México, pasa
por todas partes, pasa por los grandes medios, pasa por webs, pasa por televisión. También se hace muy buen periodismo en televisión aquí en México. Y a lo mejor estamos viendo un vaso distinto, ¿no? Héctor, Marco, esta conversación se ha enriquecido y además pues ha migrado a un tema mucho más amplio, mucho más interesante, que simplemente acotarlo a los medios impresos. Se nos acaba, sin embargo, el tiempo. Como una última reflexión, concentrándonos en lo que era nuestro origen, pero también abarcando hacia donde nos hemos ido, Héctor, ¿cuál es el reto del periodismo impreso? ¿Cuál es el reto del periodismo en general? ¿Cuál es el reto del buen periodismo para continuar siéndolo? Yo creo que son distintos. Uno es el reto que como profesionales, nosotros como periodistas tenemos, y ese continúa, yo creo que siendo el mismo: exhibir las desigualdades, exhibir las injusticias, exponer los casos de corrupción, demostrar el mal gobierno en general. Creo que esas cosas no cambian, y ese es un área central de nuestro trabajo periodístico. Aparte hay mucho más junto con eso, porque tampoco nos dedicamos a solamente a la información exclusivamente. Tenemos que hacer que la gente compre los periódicos, que la gente nos busque, y para eso hay una mezcla, y lo saben todos los periodistas, entre cosas atractivas, interesantes, importantes. Tú no puedes decir, solo voy a publicar lo importante en este periódico. Para eso están los informes, la sociología. Cuando alguien dice, yo quiero escribir solo de este tema, pues sí, pues vete a la academia. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos hacer atractivos nuestros medios para que la gente llegue y vea lo que estamos exponiendo, por un lado. Por el otro lado, como empresas, el reto de las empresas es encontrar en esta época los periódicos escritos, un nicho que pueda responder. Yo no concibo a los diarios como entes aislados de la sociedad. Un diario responde a una comunidad que se identifica con lo que ese diario publica, que le gusta lo que encuentra ahí, que conoce a sus reporteros y que establece una relación de confianza. Y eso no existe con todos, y no lo puedes ni construir de la noche a la mañana, ni destruir de la noche a la mañana. Entonces, ese trabajo ya hay que llevarlo a los formatos digitales. Y si hoy, como dice Gonzalo Peltzer, un autor de un blog muy bueno que se llama Papers, hoy en día, si yo tuviera que fundar un periódico, quizá no compraría una rotativa, sino un servidor en Texas o en Miami para albergar todos mis contenidos digitales. Marco, la misma pregunta, ¿cuál es el reto? Bueno, yo pienso que el primer reto, en términos de la industria, es la independencia. O sea, una gran deuda que tiene la industria de las noticias con la sociedad es su independencia. Es una industria altamente dependiente, y en el caso de la información oficial yo diría que es adicto dependiente, por un lado. Por otro lado, en lo que toca a los y las periodistas, bueno, creo que por ejemplo, a partir de la reforma estructural del Estado en derechos humanos, seguridad, quedamos en obsolescencia gran parte de los y las periodistas, porque seguimos haciendo ese periodismo inquisitivo del siglo XIX. Entonces, el desafío es actualizarnos profesionalmente, y finalmente, para abreviar, diría que un problema que a mí me preocupa, que es al final un síndrome de lo que estamos aquí conversando, es que la violencia contra los periodistas y las periodistas en México tiene una correlación con las políticas laborales leoninas de los corporativos de medios. Nosotros éramos mano de obra barata, hoy somos mano de obra barata desechable. Y básicamente estamos expoliados por una industria que nos somete a la maquila, en esta lógica que dice Héctor de hay que entretener, divertir e informar, y si quieres hacer algo inteligente, vete a la academia. Yo no creo. Yo creo que el periodismo debe ser inteligente, debe ser atractivo, y debe ser sobre todo un instrumento de la sociedad para la toma de decisiones y para enriquecer la vida pública. De otra manera, yo no concibo al periodismo realmente. Marco, Héctor, gracias por acompañarnos esta noche. Interesante la conversación. Al contrario, una conversación que aquí no se agota, ya sabe, puede continuarla a través de las redes sociales. Esperamos sus comentarios, que vierta en ellas lo que usted tiene que decir. Hágalo, repetimos, a través del hashtag Opinión21 por la cuenta @capital_21. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias por su sintonía.